Francisco Calvo, presbítero, primer doctor graduado por la Universidad de Santo Tomás. Obtuvo los 3 bachilleratos que brindaba la Universidad de León. Coronel del Ejército de Costa Rica en la campaña nacional. Fundador de la masonería en Costa Rica y Centroamérica. Presentamos Entre Columnas, Tertulia Masónica. Francisco Calvo, doctor en Derecho Canónico, promotor de obispos y presidentes, agitador cultural y centinela de las libertades, son logros que convierten al padre Calvo en una figura legendaria del siglo XIX. Hijo, nieto y sobrino de curas, este gran impulsor de la vida político-cultural costarricense creció en la iglesia de Tres Ríos, Cartago, donde el párroco Rafael del Carmen Calvo lo asumió como hijo y le dio formación y apellido. Pero sucede que aquel niño, Expósito, provenía de familia prestigiosa y que su natalicio ocurrió en San José, Costa Rica, el 14 de septiembre de 1819, 2 años y 1 día antes de nuestra independencia. Hoy podemos asegurar que su padre fue el sacerdote independentista Juan de los Santos Madrid. Su primo, el fundador de la República, don José María Castro Madrid. Su tío, el congresista de Cádiz, don Florencio del Castillo. Y sus más íntimos amigos, los presidentes Juan Rafael Mora y Tomás Guardia. Entre muchos otros vínculos intelectuales que revelan su influencia político-religiosa en aquellos años cuando se hacía llamar Ganganelli para los círculos masones. La vida intensa del padre Calvo la relata con rigor desmitificador el ilustre historiador Rafael Obregón Loría, distinguido pionero de esa disciplina, Premio Magón 1980, director fundador de la Escuela de Historia, doctor honoris causa de la Universidad de Costa Rica y gran maestro en innumerables ocasiones de la Gran Logia de Costa Rica. Compartimos cinceles y malletes en la tertulia masónica Entre Columnas. Joan Gómez, Kendall Gómez y Juan Diego Castro, su servidor. La razón de por qué se pone Ganganelli se debe a que esto es una alusión al Papa Clemente XIV, que se llamó Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli. ¿Por qué? Porque este papa fue el responsable de la supresión de la orden de los jesuitas. Curiosamente, en la historia de Costa Rica tenemos un evento a fines del siglo XIX donde otro masón, Próspero Fernández, expulsa a la orden de los jesuitas de nuestro país. Tema para un próximo podcast de Entre Columnas. Es interesante que justamente 20 años antes, o un poco más, una de las consultas que se le hicieron a Chico Calvo para ingresar a la masonería fue justamente si en algún momento había pertenecido a la orden de los jesuitas, a lo que él respondió claramente que no. Siendo eso muy interesante, allá en Perú, luego toda la situación que se daría con esta orden, que justamente entra en Costa Rica durante el gobierno de Tomás Guardia, pero que se da la entrada mientras el padre Calvo junto a Tomás Guardia andaban de viaje, primero por Panamá, después por España y todo un recorrido en Europa, y antes de eso en Estados Unidos, donde justamente visitaron ciertas logias, o se cree que lo hicieron. Es muy interesante esta relación también con Próspero Fernández Oriamuno, porque Chico Calvo siempre se caracterizó por relacionarse con figuras políticas o intelectuales muy importantes,
En este caso, la relación con Próspero Fernández Oyamuno, se podría mencionar el hecho de que iba a volver a ser el capellán del ejército de Costa Rica para la guerra contra Justo Rufino Barrios, que dichosamente al final no se dio ese conflicto. Pero es impresionante cómo Chico Calvo, ya en ese entonces, con aproximadamente 65 años, iba a ir a la guerra como capellán. Realmente es que me emociona repetir esta historia. Una figura señera, un ser humano del nivel espiritual, del nivel intelectual, de la energía y de la valentía del coronel Calvo, del doctor Calvo, del político con mayúscula Calvo, del hombre que funda la masonería en Centroamérica y que la Asamblea Legislativa de Costa Rica no haya querido declararlo benemérito de la patria. Eso es sumamente increíble. Segundo, lo he dicho en el sentido de que una figura como el padre Calvo, que tiene una capacidad de relacionarse a nivel político con tantas figuras, a nivel histórico, que fue amigo de los Montealegre, de Castro Madriz, de Juan Rafael Mora Porras, siempre buscó la concordancia, digamos, las buenas relaciones. Estuvo con los expresidentes Tomás Guardia también. Una figura tan importante que el propio Víctor Manuel Sanabria decía que en Europa el padre Calvo hubiese sustituido con ventajas a Talleyrand, a que fue la ninfa Egeria de más de un presidente. La última explicación de más de un suceso político la encontraríamos en las memorias del padre Calvo si éste hubiese tenido el humor de escribirlas. Para que se hagan una idea de esta comparación, Talleyrand fue un diplomático francés que fue asesor de Luis XIV, el Rey Sol, que se le conoce así por su gran capacidad. Tuvo en Francia, digamos, de llevar a cabo las políticas y los diferentes conflictos. Después también fue asesor durante la Revolución Francesa. Se mantuvo después como asesor del Imperio francés con Napoleón, y tras la derrota de Napoleón logró hasta mantenerse como asesor durante la vuelta de la monarquía en Francia. Joan, usted dice que tuvo relaciones con los Montealegre. Aclárenos una cosa. Usted me está hablando del asesino de don Juanito Mora y del general Cañas, José María Montealegre. Justamente, hay que recordar a nivel histórico que antes de las diferencias entre Mora y Montealegre, ellos fueron más bien muy buenos amigos. Cuñados también. Eran extremadamente cercanos. Y el padre Calvo, antes de convertirse en sacerdote, él pensó en convertirse en un cafetalero porque lo veía como una actividad que tenía mucho futuro. Justamente le compra una propiedad a Montealegre, después le hipoteca a nombre de Montealegre para poder invertir más, pero a lo último decide convertirse en sacerdote, le vende esa misma propiedad a Montealegre, que tiempo después sería quien lamentablemente ordena los fusilamientos de Juan Rafael Mora Porras y del general Cañas, demostrando que esas diferencias pudieron separar lo que en el pasado había sido una amistad muy cercana. Hagamos un poquito de memoria. Los asesinatos de Mora y Cañas son en 1860. La campaña nacional, 1856-1857. ¿Qué hace el capellán Calvo en la campaña nacional? ¿Fue solo a rezar? El capellán Calvo en la campaña nacional escribe lo que es un documento importantísimo para la historia de Costa Rica, que es el libro de funciones. En ese libro, él apunta los nombres, apellidos, ciudad de origen y estado civil de todos los costarricenses que fallecieron heroicamente en la campaña nacional. Pero aparte de eso, él no solo lleva ese registro, sino que es dicho por los historiadores que él, con su grado de coronel, también participó en las batallas. Increíble. Viene el conflicto entre Montealegre, una figura oscura de nuestra historia, casado con la hermana de don Juanito Mora, con un montón de hijos, no sé si 6 u 8, queda viudo. Y decide él y su camarilla de sátrapas, cuando don Juanito vuelve, fusilarlos en la angostura de Punta Arenas. El padre Calvo estaba en Punta Arenas. Se logra esconder
se sube en un buque y sale para Guayaquil. De Guayaquil se va a Perú y en Perú toma contacto con otros curas liberales, revolucionarios, y se inicia como masón. Exactamente. En Perú, el padre Calvo se reúne ya con diversas figuras, en este caso sacerdotes, curas, ideas más liberales, que ya habían ingresado en la masonería. Justamente quien ingresa al padre Calvo fue un sacerdote que fue capellán durante las guerras de independencias de Perú, de Chile, de los países suramericanos. En la logia que se inicia el padre Calvo es una que justamente el nombre fue propuesto por Giuseppe Garibaldi, quien en ese entonces, años atrás, había estado justamente en Perú y le recomendó el nombre. Para que sepan, Giuseppe Garibaldi fue un revolucionario italiano, líder de la unificación de Italia en diferentes conflictos. Siempre estuvo metido en lo que eran en guerras, siempre buscando apoyar lo que él decía que eran el bando que era suprimido, el que buscaba la libertad, conocido por el levantamiento de los 1000, donde con 1000 soldados derrota 30.000 soldados del reino de Sicilia para la unificación italiana, y gran figura de la masonería, quien da el nombre a la logia en la que se inicia Chico Calvo. En esa logia del Callao, Perú, Cruz Austral número 5, el padre Calvo fue iniciado como aprendiz masón el 20 de junio de 1862 y obtuvo el grado de maestro masón en ese mismo templo el 12 de septiembre siguiente. El querido hermano Francisco Calvo recibió los grados capitulares del rito de York en la logia capitular Estrella Boreal número 74, fundada por el Supremo Gran Capítulo del Real Arco de Escocia en Perú, y posteriormente recibió los grados del Supremo Consejo. ¿Qué pasa en ese momento trágico de la historia costarricense cuando asesinan a Juan Rafael Mora y al general José María Cañas? El padre huye, como dijimos hace un instante, y salva su vida. Y regresa a Costa Rica y funda en 1865 la Logia Caridad número 26. Sí, funda la Logia Caridad número 26 con otros ilustres personajes costarricenses, entre estos José María Castro Madriz, quien ya también se había iniciado en una logia regular en Sudamérica. Al Gran Oriente Neogranadino, Cartagena, Colombia, hoy día. Y hay que subrayar algo muy importante, es una logia regular, porque en Costa Rica, como en todo el continente, existían logias irregulares. Esta es la primera logia regular con una carta patente del Oriente Neogranadino. Y entre los fundadores de esta logia podemos mencionar figuras destacadas como Manuel Antonio Bonilla, próximo presidente de Costa Rica; José María Castro Madriz, quien ya había sido presidente y vuelve a ser presidente de Costa Rica, pero esta vez con un detalle interesante, siendo también venerable maestro, un caso muy particular que comparte con George Washington, quien también lo fue siendo presidente de Estados Unidos. Otro personaje, Lorenzo Montúfar, importantísimo para el liberalismo centroamericano. Antijesuita certificado. Siguiendo, José Antonio Pinto Suárez, hijo de uno de nuestros héroes nacionales que fusila al tirano Morazán en 1842, precisamente el 15 de septiembre de 1842, y llega a ser presidente o jefe de Estado. Sí es. Bruno Carranza, que también será presidente de la República. Jesús Jiménez, quien había derrocado a Castro Madriz y había perseguido la masonería de forma tiránica, y posteriormente sería derrotado por Tomás Guardia, masón,
junto a Bruno Carranza, quien sería presidente. Es Jesús Jiménez Zamora, de la noble familia Jiménez, relacionado con los dueños del diario La Nación, quien a través de su ministro, Eusebio Figueroa, profana un templo masónico en Costa Rica, lo que provoca protestas muy graves de parte de la diplomacia británica en San José. La historia da tantas vueltas que Eusebio Figueroa, fundador del Colegio de Abogados, muere en un duelo frente a un masón, León Fernández. Y el hijo de Eusebio Figueroa, por la espalda, asesina a don León Fernández, que dice antes de expirar: buen hijo, mal caballero. Entre columnas, tertulia masónica.